Del mismo modo que un diagrama de flujo puede ser dividido o estructurado en varios diagramas menores para hacer hincapié o mostrar con mayor detalle los subproblemas y los procesos para resolver esos subproblemas que haya detectado el programador. Un programa también puede escribirse de manera tal que estas subrutinas que uno detectó a nivel de lógica se escriban en el código fuente como procesos separados que después de alguna manera se integren para conformar la estructura del programa completo. Cuando una subrutina en un lenguaje de programación, en un programa, se escribe por separado del programa principal, se utilizan en la mayoría de los lenguajes de programación elementos designados como funciones. En otros lenguajes también se habla de procedimientos, pero en Python el nombre típico para referirse a una subrutina escrita por separado en el código fuente se utilizan funciones. Una función entonces es una subrutina que se escribe como un bloque separado y a la cual, a esa subrutina, un programador le asocia un nombre, así como le asocia nombres a una variable o a variables. El programador puede asociarle un nombre a una subrutina o a un proceso. Y a partir de ese nombre, el programador puede activar el proceso que esa función representa. Para escribir una función en Python, una función propia del programador, el programador tiene que saber que una función tiene esencialmente dos partes. La primera parte, en la escritura de una función, es lo que se conoce como la cabecera de la función, que constituye la primera línea en la definición de esa función. Esa primera línea, o también, bueno, la cabecera de la función, es la que contiene la línea en la que el programador indica el nombre que ha elegido para esa función y otros elementos que luego vamos a ver con más detalle que se denominan parámetros, ¿sí? Que son unas variables que tienen alguna función de receptoras de datos dentro de una función. Pero por ahora lo importante es que la cabecera contiene esencialmente el nombre que el programador eligió para ella. Y el otro elemento que compone a una función es lo que se le asigna como el bloque de acciones, que no es otra cosa que la sección en donde se indican los procesos que lleva a cabo la función, o sea, las instrucciones que contiene esa función. El bloque de acciones comienza, o se escribe en el código fuente, normalmente renglón seguido de la cabecera, pero indentado en una columna hacia la derecha del comienzo de la cabecera. Recordemos que en Python el nivel de indentación o de encolumnado de alguna manera indica que ese bloque pertenece a una estructura superior que es la que lo contiene. La rama verdadera de un if o la rama falsa de un if a la instrucción condicional, el bloque de acciones de un ciclo al ciclo o el bloque de acciones de una función pertenece a la función. Como vamos a ver, es típico que el bloque de acciones de una función termine con una instrucción especial que se conoce como instrucción de retorno y que se escribe como return en el lenguaje Python. Podemos poner como ejemplo una función para la subrutina que en el video anterior hemos mostrado para ordenar, encontrar el menor y el mayor de entre dos números A y B. En la placa estamos mostrando la estructura de una función cuyos detalles y forma de funcionamiento vamos a ver con más rigor a lo largo de este video. Pero mientras tanto, a nivel de presentación, digamos que la función que estamos presentando aquí se llama ordenar. La primera línea que está escrita en este gráfico, que comienza con la palabra def,
y continúa con el nombre de la función ordenar, esta primera línea es la cabecera de la función. Los paréntesis ubicados inmediatamente del nombre contienen la designación de dos variables, a y b en este caso, que reciben el nombre de parámetros, o en términos más detallados, parámetros formales de la función, y ya vamos a ver qué utilidad cumple. La palabra def de alguna manera está indicando que aquí tenemos la definición de una función que se llama ordenar, y la cabecera de una función termina con dos puntos. Lo que sigue a continuación, a renglón seguido y hasta el final, es lo que se conoce, como dijimos, como el bloque de acciones de la función. Observen que este bloque de acciones está escrito encolumnado hacia la derecha, indentado hacia la derecha, indicando pertenencia de este bloque a la función cuyo nombre es ordenar. Las instrucciones que se escriben a continuación reflejan el proceso que se supone que la función tiene que llevar a cabo. Y aquí, para ordenar las ideas, hagamos rápidamente una pequeña explicación. La idea es que en la cabecera de la función, las variables a y b, en este caso, encerradas entre los paréntesis, que ya dijimos que se le asignan como parámetros de la función, de alguna manera contienen los datos que la función tiene que procesar. Recordemos que una función representa la solución a un subproblema, y que como un subproblema no deja de ser un problema, el problema recibe datos que tiene que procesar, procesa esos datos con las instrucciones que sea que estén designadas para la función y obtiene ciertos resultados. Pues bien, los datos de alguna manera le llegan a la función a través de las variables que están designadas como parámetros en su cabecera, en este caso a y b. La función toma esos datos y aplica sobre ellas este proceso condicional que estamos indicando aquí. Si el valor de a, el parámetro, es mayor al valor de b, el otro parámetro, se guarda en men el valor de b y, si no, y en may el valor de a. Y si no, al revés. El de a se guarda en men y el de b se guarda en may. Llegados a este punto, las variables men y may, ya sea que se haya bajado por la rama verdadera o por la rama falsa, contienen los resultados que este proceso busca obtener. Entonces, los resultados son tomados por la función que están en las variables men y may, y de alguna manera esos resultados son informados al programa a través de la instrucción return. Cuando se ejecuta la instrucción return, las variables que se escriben a la derecha, en este caso men y may, separadas por comas, contienen valores tales que esos valores vuelven al programa al punto donde la función haya sido llamada o activada, y los valores de las variables men y may se dejan disponibles en el programa para que el programador los asigne o los muestre o haga lo que él quiera, utilizando un mecanismo del otro lado que ya vamos a ver con más rigor. De alguna manera la función toma datos a través de sus parámetros y devuelve sus resultados o publica sus resultados a través de la instrucción return. Las instrucciones que aquí están escritas en color azul oscuro constituyen los procesos, y podemos ver entonces que una función efectivamente tiene todos los elementos que conforman a la estructura de un algoritmo. Datos en sus parámetros, procesos en las instrucciones que se encuentran en el bloque de acciones y resultados que son devueltos al programa a través de la instrucción return. Los detalles de funcionamiento los vamos a ver con más detalle después, con más rigor después, pero esta sería la estructura que podría tener una función. Desde ese punto de vista, una función puede entenderse como un proceso que se escribe de manera separada, y a la función
También en determinados contextos se la suele designar como una caja negra, debido a que los procesos que normalmente están escritos dentro del bloque de acciones de la función, por lo general permanecen ocultos para quien llama a la función desde el exterior. Lo de caja negra tiene que ver con esa imposibilidad de ver qué procesos hay allá adentro, aunque yo puedo saber que una función acepta entradas o datos que se le envían a la función a través de sus parámetros. La función procesa los datos a través de los mecanismos que están de alguna manera escritos dentro de ella y obtiene ciertos resultados o salidas que la función devuelve o publica a través de la instrucción return. Acá conviene un breve paréntesis. Hasta aquí nosotros estamos mostrando cómo podría hacer un programador para escribir una función propia. Pero el lenguaje Python, como todos los lenguajes, provee funciones ya hechas, que se designan como funciones nativas o funciones predefinidas. Y hasta aquí, desde que hemos comenzado con este proceso de aprendizaje de la programación básica hasta hoy, hemos utilizado muchísimas de las funciones que Python ya tiene hechas. Por ejemplo, la función print, o la función input, o la función int, o las funciones que hemos usado para generar números aleatorios, como random, o funciones como pow, para elevar un número a una potencia. Todas esas son funciones que la única diferencia con las que estamos viendo ahora es que estas que Python ya provee ya están hechas y no tenemos que nosotros escribir la función. Esas funciones vienen con Python de manera predefinida y el programador lo único que tiene que hacer en algunos casos es simplemente a esas funciones llamarlas para que cumplan con su cometido y en algunos otros casos, si las funciones se encuentran escritas en alguna librería separada que no está en el núcleo del lenguaje, bueno, para poder invocarlas el programador tiene que incluir o llamar a la función, a la instrucción import, para poder pedir permiso para acceder a esa librería y acceder a las funciones que se encuentran dentro de ellas. Pero print es una función. Para hacer que print se active, el programador escribe su nombre. Entre los paréntesis de la función, el programador manda como parámetro el mensaje que quiero que la función muestre o las variables cuyos valores quiero que la función publique. Y la función pow, por ejemplo, toma como parámetro dos números, uno es la base y el otro es el exponente, calcula la base elevada al exponente y devuelve el resultado de esa potencia. Y de esa de nuevo es una función que Python ya tiene hecha. O sea, para poder invocar a una función necesito saber su nombre y qué parámetros me pide. Los parámetros son los datos que le tengo que dar a la función y la función puede devolverme algún valor como hace pow, que yo puedo asignar en una variable y luego continuar, o la función podría no devolverme ningún valor como hace print, en cuyo caso simplemente la llamo, la función hace lo que tiene que hacer y cuando regresa continúo con el programa en forma natural. Lo mismo va a pasar con las funciones que nosotros estamos definiendo ahora y la única diferencia va a ser que las funciones que estamos nosotros definiendo van a ser funciones nuestras, funciones del programador, pero en su funcionamiento y en su forma de activación y en su estructura no van a tener ninguna diferencia con la forma de funcionamiento y estructura, la mecánica de funcionamiento y estructura de las funciones nativas o predefinidas. Desde el punto de vista que acabamos de indicar, una función es, en definitiva, un proceso, la solución a un subproblema, un algoritmo que toma datos a través de las variables definidas como parámetros, uno o más datos, o ninguno, si la función no necesita datos desde afuera, aplica procesos sobre esos datos, siendo los procesos las instrucciones que se encuentran en el bloque de acciones, y como salida de estos procesos
se generan ciertos resultados, uno o más, que en caso de haberlos, se dejan disponibles con la función, con la instrucción return, que forma parte de lo que se llama el mecanismo de retorno de una función. En general, la idea más amplia de cómo se define una función y para qué sirve cada parte es lo que estamos mostrando en ese bloque. Ahora bien, vamos a mostrar para el programa de calcular el menor y el mayor de dos números que se nos dan y con ellos calcular el área de un cuadrado y luego el área de un círculo, el programa completo. Aquí estoy mostrando en este bloque que en este momento presento una función, observen bien, que se llama ordenar, la misma que presentamos hace un rato, pero he cambiado algunos nombres de variable, lo cual no impacta en el funcionamiento de la función. En vez de llamar a y b a los parámetros, los he llamado n1 y n2. Es lo mismo. Observen que la función ordenar toma las variables n1 y n2 como parámetro y se supone, vuelvo a insistir, que ahí vienen los datos que la función tiene que comparar. Compara n1 con n2 y cuando sabe cuál es el mayor y cuál es el menor, al mayor lo guarda en una variable mi y al menor en otra variable n2, mn. Que yo haya cambiado los nombres de las variables no afecta absolutamente nada al mecanismo de funcionamiento y en definitiva los nombres de las variables que forman una función dependen del programador. Si n1 es mayor que n2, rama verdadera, y si no, rama falsa, y los valores se asignan en forma invertida. Una vez que obtuve los resultados mn y mi, la función devuelve esos resultados o publica esos resultados a través de la instrucción return, que en el lenguaje Python permite que uno enumere más de una variable en la salida. En otros lenguajes return solo se puede utilizar para publicar un único resultado, pero en Python, con esta idea de que Python maneja de manera natural el concepto de tupla, la función puede devolver una tupla, y al devolver una tupla, está devolviendo más de un valor al mismo tiempo. La función devuelve dos números, el primero que devuelve es el menor y el segundo que devuelve es el mayor. Cuando esta función termina, inmediatamente debajo escribo la otra, y esa sería la manera de escribir esto en un programa. A continuación una de la otra, escribo ahora la función alias. Esta función se llama alias y toma también ella dos parámetros, a los que he designado como mn y mi. Se supone que en la variable mn entra un número que es menor que el número que entra en mi. Y se supone que, aunque no es evidente viendo esto, que el valor de mn fue calculado por la función ordenar y mi fue calculado por la función también ordenar. Ahí vienen los valores, los datos que la función alias tiene que usar. Dentro del bloque, multiplico el mayor por sí mismo, que es lo mismo que calcular el cuadrado del mayor, y guardo eso en una variable que llamé a1. Y luego multiplico el menor por sí mismo, esto es el cuadrado del menor, a ese resultado lo multiplico por pi, y eso es el área de un círculo que guardo en A2. Cuando los dos resultados están calculados, retorno esos dos valores, indico la función devuelve los valores A1 y A2, respectivamente el área del cuadrado y el área del círculo. A continuación de estas dos funciones en el código fuente debería venir el programa principal que yo ahí escribí al costado porque si no, no entraba en forma vertical en la placa. Pero eso se escribiría debajo de las dos funciones. El programa principal, vean, también llamado el script principal, contiene las instrucciones de carga de datos a algún título y la forma de llamar a estas funciones para que hagan su trabajo. ¿Cómo funciona esto? El programa arranca, muestra en pantalla un título con esta llamada a print y luego pide
que se cargue por teclado el primer número en la variable que aquí llame A, otro número en la variable que aquí llame B. Y observen antes de que siga que aquí print, el programa está llamando, está activando la función print. Print no es una función que hayamos escrito nosotros, viene dada en el lenguaje, pero lo que quiero que observen es cómo la activo. Escribo su nombre y entre paréntesis mando los datos que yo necesito que esa función procese. Al hacer eso, Python va al lugar donde está escrita la función print, que va a estar escrita en forma parecida como escribimos estas dos nosotros, y donde la encuentra, salta a ese punto, ejecuta las instrucciones que se encuentran dentro de ella a modo de caja negra y al terminar vuelve exactamente a esta línea para continuar con el programa en el punto donde salto a buscar a la función. A continuación se llama la función input, que también es una función. La función hace lo que tiene que hacer, vuelve, y cuando vuelve, por efecto de un return que la función tiene incluido en su bloque de acciones, trae de vuelta el número que hemos cargado. El número que hemos cargado, a su vez, se pasa como parámetro a la función int, que lo convierte a número entero, y al valor convertido a entero se lo asigna en la variable a por efecto de este signo igual. Lo mismo pasa con la carga de datos del segundo número b. Cargados A y B por teclado, utilizando funciones nativas del lenguaje, lo que viene ahora es muy importante para cerrar nuestro esquema. En la línea que estoy señalando ahora con el mouse, lo que estamos haciendo es activar la función ordenar, que es la función que tenemos aquí, escrita por nosotros y no nativa del lenguaje. Activar una función es sinónimo de llamar a una función o también sinónimo de invocar a esa función. En programación, las tres cosas se pueden entender como equivalentes. Activar una función, llamar una función o invocar una función. En la jerga típica de los programadores, quizás la palabra más común para referirnos a esta acción es llamar a la función. Cuando Python encuentra esta línea, lo que hace es verificar si existe una función nativa que se llame así. Como no hay ninguna función ordenar en las librerías del lenguaje, busca arriba de este programa si alguna de las que definí acá se llama ordenar. Si no encuentra ninguna, tira un error de función no definida. Pero si la encuentra a la función ordenar, lo que ocurre a continuación lo vamos a explicar ahora de manera rápida, pero después con más detalle. Lo que ocurre a continuación es lo siguiente. Automáticamente, y sin que el programador tenga que hacer más nada que lo que está escrito acá, nada más, Python toma el valor de la primera variable que está escrita entre los paréntesis de la invocación a la función, que en este caso es A, y al valor de esa primera variable lo asigna de manera automática en el primer parámetro que está declarado en la cabecera de la función. Vale decir que si aquí se cargó por teclado el número 4 en la variable A y luego en B se cargó por teclado el número 2, cuando llamamos a la función A vale 4 y B vale 2. El 4 que vale A es automáticamente asignado en la variable n1, que de ahí en adelante y hasta que la función termine vale 4. El valor de b, que en el ejemplo que acabo de dar sería 2, es automáticamente asignado en la variable que sigue de la cabecera de la función, que en este caso es n2. Por lo tanto, en este ejemplo, si b valía 2, la variable n2 quedaría valiendo ella también 2. Cuando esas asignaciones automáticas fueron realizadas, estas dos variables n1 y n2 valen lo mismo que valían estas dos del lado del programa. Y la función lleva a cabo el proceso que el programador indicó
pero no aplicado sobre estas dos variables a y b, sino sobre las dos variables que la función tiene definidas en forma interna como parámetros, que al fin y al cabo son copias de aquellas dos. Buscar el mayor entre a y b en el contexto que acabo de describir es lo mismo que buscar el mayor entre n1 y n2. Por lo tanto, cuando acá se aplica este proceso, la función está comparando el 4 con el 2. Si 4 es mayor que 2, pregunta aquí, activa la rama verdadera. Y en ese caso, el 2 que vale n2 lo asigna en mn y el 4 que vale n1 lo asigna en mi. La rama falsa se saltea y las variables mn y mi quedan valiendo respectivamente 2 y 4. Cuando llegamos al punto de la línea return, esta mn, insisto, vale 2 y esta mi vale 4. La instrucción return provoca que la función termine de ejecutarse en ese momento. Return es como una orden que se le da a la función para que finalice su ejecución. Pero además de decirle función quiero que termines, esta instrucción provoca la vuelta al punto del programa en donde la función fue invocada y al volver, los valores de las variables que a la derecha de return fueron indicados, mn y mi, vuelven con la función. Cuando se regresa al punto, por efecto de ese return, en el que la función fue llamada, los valores de las variables mn y mi, que en este caso son los informados a la instrucción return, vuelven con la función y son asignados, por efecto de este signo igual que está acá, el operador de asignación, en las variables que el programador puso del lado izquierdo, en el orden en el que fueron indicados aquí. Cuando la función regresa, el valor de mn, que sería un 2 en el ejemplo, es asignado en la variable men. Y el valor de mi, que en este ejemplo sería un 4, es asignado en la variable my. Con lo cual se cierra todo el circuito. Aquí llamo a la función, los valores de estas variables se asignan en los parámetros, la función opera con los parámetros, de ahí los datos, y cuando termina los resultados son devueltos a este punto para que sean asignados en el orden en el que salieron en las variables que están indicadas de este lado. Por lo tanto, cuando la función ordenar vuelve, men quedaría valiendo 2 y my quedaría valiendo 4 si en A y en B se cargaron un 4 y un 2. Ahora bien, cuando volvemos, lo que hace este programa ahora hace lo mismo, pero llamando a la función áreas. Cuando llamo a la función áreas, Python hace de nuevo lo mismo. Se fija que exista tal función, entre las nativas no, pero entre las funciones del programador acá hay una que se llama así. Si esa existe, aplica el mismo trabajo. El valor de la primera variable que puse acá, men, que sería un 2, es enviado y automáticamente asignado en esta variable que se llama mn, figurando en la cabecera de la función. Esta mn valdría entonces 2. El valor de my, que en el ejemplo sería un 4, es también automáticamente enviado a la función y asignado automáticamente en la variable mi, que a los efectos quedaría valiendo 4. Con esas dos variables aplica estas dos fórmulas y obtiene los valores de A1 y A2. No importa cuáles sean esos valores, cuando los termina de calcular, este return hace lo mismo que hizo este otro. Primero, da por terminada la ejecución de la función. Segundo, provoca una vuelta al punto en donde la función fue llamada. Y tercero, los valores que fueron enumerados a la derecha de la instrucción return y separados por comas son asignados por efecto de este operador de asignación en las variables que se encuentran a la izquierda en el orden en el que figuraban. El valor de A1 se asigna en la variable A_quad y el valor de A2 se asigna en la variable A_circ. Y allí tengo las áreas del cuadrado y del círculo. Y a continuación, el programa llama a la función print para mostrar el área del cuadrado
y llama a la función print de nuevo para mostrar el área del círculo. Y con eso tenemos el programa completo que me permito mostrarles ahora en PyCharm. Este es exactamente el programa que les acabo de mostrar, pero escrito en el editor de textos de nuestro IDE. Aquí tenemos la función ordenar tal cual como la mostré recién, tal cual. La función áreas tal cual la mostré recién. Solo que estoy observando que aquí cometí un pequeño error. Aquí debería decir MI por MI y acá debería decir MN por MN. Estaban al revés los valores. Entonces, aquí se calculan las dos áreas. Aquí arranca el programa principal o script principal. Observen primero las funciones 1 y 2 y después de las funciones el bloque que constituye el script principal o programa principal. Cuando el script principal arranca, se cargan los dos datos, se llaman a las funciones y se muestran los resultados. Si nosotros ejecutamos esto, para que efectivamente veamos que esto funciona, podemos observar que si cargo un 4 y un 2, efectivamente, bueno, calcule el área del cuadrado con el más grande y el área del círculo con el más chico y el programa funcionó. Pero ya que tenemos el programa mostrado allí, quiero especificarles algunas pequeñas cuestiones para que las tengan en cuenta. Si se llama a una función, como aquí llamo a la función ordenar o a la función áreas, la función que estoy llamando tiene que estar definida, tiene que estar escrita antes de la línea en la que llamo a esa función o de la línea en la que activo a la función. Por ejemplo, si aquí la función áreas, que estaba definida ahí arriba, sale de allí y en vez de estar allí la escribo debajo del script principal, así como se ve, quiero que observen que antes de que yo intente ejecutar este programa, la palabrita áreas, esta en la instrucción en la que llamo a la función, PyCharm ya la subraya en color rojo y cuando de alguna manera apoyamos el mouse allí, nos pone un hint, una ayuda de contexto en la que, insisto, antes de ejecutar el programa, ya nos está diciendo que ahí tengo una referencia o un nombre, áreas, que no está resuelto, no existe. No sabe dónde está ese nombre en particular. Intento ejecutar este programa y mi programa va a fallar, como podemos ver a continuación. Cuando empieza, cargo el valor 4, cargo el 2. Cuando apriete Enter se va a invocar la función ordenar y esa va a funcionar. Pero cuando intente llamar a la función áreas, nos va a ocurrir lo que se ve aquí. En la línea 21 nos está dando un error de un nombre no definido, como como el nombre de la función áreas. Si nos vamos, la línea 21 es justamente la línea en la que se invocó a la función, pero la función está definida debajo. Este es un detalle que tienen que considerar para cuando diseñen un programa basado en funciones. Antes de llamar a una función, la función tiene que estar escrita arriba de ese lugar. De hecho, si la función áreas de alguna manera tuviese en su interior que invocar a la función ordenar, entonces ordenar tiene que estar definida arriba de la función áreas y viceversa. Como en este caso la una no llama a la otra, no importa en qué orden las pongan, pero sí hay que tener cuidado en el script principal. Y otro detalle que quiero señalarles antes de volver a la placa es que lo que nosotros llamamos script principal, este segmento de programa que ustedes ven allí, en general es ese bloque de código, este bloque de código, que no está escrito adentro de una función. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo allí es un conjunto de instrucciones sueltas, como hasta ahora hemos hecho todos nuestros programas. Recién hoy hemos aprendido a encerrar bloques de código dentro del ámbito de una función. Pero ese bloque de instrucciones que no queda encerrado dentro de una función
constituye de ahora en adelante lo que nosotros vamos a llamar el script o programa principal. Y esto es importante considerarlo por lo siguiente. Nuestro programa completo en este momento tiene este bloque, el script principal, este bloque, que es la función alias, y este otro bloque, que es la función ordenar. Si yo le pido a Python que ejecute este programa, si acá le digo run, ¿cuál de los tres bloques es el que Python va y busca para ser el primero en ejecutarse? Hasta ahora, nuestros programas tenían un solo bloque, que era el script principal y nada más. Pero ahora nuestro programa, en este caso, está dividido en tres bloques. Cuando le digo Python, quiero que ejecutes este programa, ¿cuál de los tres es el que ejecuta? No puede haber duda en ello. Lo que Python ejecuta, cuando le digo que lo haga, es el script principal. Python busca el bloque de instrucciones sueltas que no pertenece a ninguna función y comienza la ejecución con ese bloque. Cuando comienza la ejecución, el programa activa este print y muestra el título, como pueden ver aquí. Luego activa esta carga por teclado del valor de A, que podría ser el 4, que estoy cargando ahora. A continuación activa la carga del valor B, como podría ser el 2, que estoy cargando ahora. Y cuando doy Enter allí, el programa activa o llama a la función ordenar. La función ordenar hace los cálculos que ya indica y devuelve el menor y el mayor en ese orden. A ese menor y a ese mayor los asigna en las variables men y my. Luego invoca la función alias, esta que se ve aquí. El valor de men es asignado en la variable mn y el valor de my es asignado en la variable mi. La función calcula las áreas y las devuelve, primero la del cuadrado y luego la del círculo, y las asigna en las variables aquad y acirc. Y a continuación se ejecutan estos dos prints para mostrar los resultados del programa en la pantalla, como se ve en el ejemplo que tengo allí. Ese sería el esquema de funcionamiento general de un programa que incluye funciones. Que para cerrar esta presentación inicial, podemos ahora resumir. Por cada subrutina que el programador haya detectado, se plantea o se debería plantear una función separada. Esas funciones deben escribirse antes del script o bloque de código que las invoque. Por eso en nuestro programa el script principal está al final del código fuente. La línea men, my igual ordenar a, b procede a invocar o activar o llamar a la función ordenar. En ese momento el programa ejecuta las instrucciones que están dentro del bloque de acciones de la función. Las variables o valores que se escriben entre los paréntesis al hacer la invocación, en este caso A y B, también se llaman parámetros. Pero para distinguir a estos de los que están definidos en la cabecera de la función, a estos parámetros que se envían a la función se los llama parámetros actuales. Y de ahora en adelante los voy a identificar con color azul. Sus valores son automáticamente asignados en las variables que la función tiene declaradas entre los paréntesis de su cabecera, que como ya vimos, se designan como parámetros formales. En el ejemplo que mostré en PyCharm, las variables A y B son los parámetros actuales que se le envían a la función ordenar cuando la misma es invocada. Y como dije, los valores de esas dos variables, las actuales, son automáticamente asignados en las variables que la función tiene definidas en su cabecera, que se designan en general como parámetros formales. El valor del parámetro actual A se asigna en el parámetro formal N1 y el valor del parámetro actual
b se asigna en el parámetro formal n2. Esa es la manera como en general funciona el mecanismo de paso de parámetros al invocar a una función. Podemos mostrar de manera esquemática, con una gráfica, todo el proceso completo de invocar a una función, el paso de parámetros y el retorno. Esta gráfica busca ilustrar ese esquema y toda la vuelta completa del círculo desde que se invoca la función hasta que regresamos. Supongamos que tenemos nuestra ya conocida función ordenar, tal cual la vimos en el esquema en el programa en PyCharm. Y supongamos que este pedacito que está acá abajo es la parte del script principal mediante la cual invocamos a esa función. Supongamos que tenemos asignado en la variable a el valor 3, en la variable b el valor 6. Y ahora invoco o quiero invocar a la función ordenar. Llamo a la función y me fijo que la función me está pidiendo tiene declarados en su cabecera dos parámetros formales. Por lo tanto, yo acá tengo que escribir dos valores que pueden ser dos números directamente escritos o dos variables que contengan a esos números para que estos valores sean asignados en las variables que la función tiene definidas en su cabecera. Entonces, al llamar a la función ordenar, le digo aquí cuáles son los datos que yo quiero enviarle a la función para que ella procese. Y le digo primero el valor de A y luego el valor de B. La variable A, según lo que se ve aquí, vale 3 y la variable B vale 6. Como estas variables están encerradas entre los paréntesis de la función al llamarla, estas dos reciben en general el nombre de parámetros actuales y vuelvo a insistir, los he resaltado en color azul. Si todo está bien, ¿qué va a hacer Python? Al valor del primer parámetro actual, el 3 contenido en la variable A, lo va a asignar de manera automática en la variable formal n1, que queda valiendo 3. El valor de b, que era 6, se asigna automáticamente en el segundo parámetro formal n2. Insisto, a los efectos, estos dos parámetros formales contienen los mismos valores que tenían los parámetros actuales del lado del programa. De ahora en adelante sigo en rojo, porque estoy dentro de la función mirando desde la óptica de los parámetros formales. Con n1 y n2 valiendo 3 y 6, la función hace los cálculos, entra por el else, al valor n1 que es 3 lo guarda en mn, al valor n2 que es 6 lo guarda en mi. Estas dos variables, como insisto, conforman los resultados y como en este momento la función ya no tiene más nada que hacer, tiene que terminar. Termina llamando a la instrucción return y pidiéndole a la instrucción return que deje disponibles los resultados que están en las variables mn y mi respectivamente. Esos dos valores, mn valiendo 3 y mi valiendo 6, vuelven al programa por efecto de la llamada a la instrucción return que activa lo que se conoce como el mecanismo de retorno cuando la función terminó. Por efecto del mecanismo de retorno, el programa regresa al punto donde la función fue llamada, y acá se cierra el círculo, vuelvo a insistir, y los valores que salieron con la instrucción return, mn y mi, este 3 y este 6, se dejan disponibles para que a través de este signo igual, a través de este operador, se asignen en las variables que el programador haya dispuesto del lado izquierdo de ese operador. El valor de mn, que es el primero que sale, se asigna en la variable men. Y el valor de mi, el segundo, se asigna en la variable my. Esto muestra el proceso completo de acuerdo al cual la función funciona, la función opera. Así trabaja todo el mecanismo de parametrización y de retorno cuando es activado.